Bueno, muy bien, 16 minutos nos separan de las 6 de la tarde, 21 grados 2 décimas la temperatura. Vamos a charlar un poquito con George Chaya sobre, bueno, los atentados que se han multiplicado entre ayer y hoy, ¿no? Porque sí. A la madrugada siguieron finlandés, ¿no? Sí, a la madrugada siguieron ayer en España y hoy también en Finlandia. En Finlandia, sí. Hola George, ¿cómo estás? Nico Yacoy, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Muchas gracias por la convocatoria, un placer. Saludos. Bien, muy bien, un gusto charlar. Le contamos a la audiencia, George es analista político internacional, especialista en Oriente Medio y periodista de Infobae. ¿Es así? Así es, muchas gracias. Muy bien. George, contanos un poco, que vos sabés que se me complica porque la reiteración, a ver, no deriva necesariamente en que haya nuevas cosas para decir sobre este fenómeno, ¿no? Respecto de los atentados anteriores, por ejemplo. ¿Ves una línea? ¿Son más bien confirmaciones o hay nuevas conclusiones que sacar? No, seguramente cuando hablamos de este flagelo no siempre hay cuestiones que, más allá de un lineamiento y de una estrategia que tiene marcado Estado Islámico y otras organizaciones que son satelitales respecto a los atentados para con Europa, o en las capitales europeas que venimos atestiguando estos últimos años, seguramente que según cambie el escenario sobre el terreno en la región, puntualmente fíjate después de la caída de Mosul, después de los combates de Raqqa, que Raqqa virtualmente también está recuperada por las fuerzas sirias. Lo que ha sucedido ha sido un reciclamiento y después de un periodo no muy largo de la espectacularidad de los atentados en capitales europeas, volvemos a ver con los golpes en Cataluña, en Barcelona y en la localidad cercana ayer por la noche, y hoy lo que acotaba allí la colega, ataques en Finlandia, y de hecho también hay otro muerto en Alemania por apuñalamiento. Sí. De modo que hay una concatenación, te diría, en cuanto a la estrategia de este grupo islamista. No debe sorprender, y de hecho, al perder espacio, al perder combatientes sobre el terreno, cuando hablábamos de la región del Oriente Medio, lo más normal es que, y nuevamente, digamos, con el regreso de muchos de sus combatientes a Europa y con la radicalización constante que lleva adelante en el continente europeo, seguramente vamos a seguir viendo golpes de esta naturaleza como los que estamos viendo de ayer y hoy en Alemania y Finlandia, ¿no? Sí. Es muy difícil hablar de prevención o de qué cosas puede hacer el Estado para prevenir esto, e incluso la ecuación que las sociedades hagan, ¿no? Respecto de prevención y libertad, porque la verdad que es lo que está un poco siendo interpelado en este momento. Pero no puedo evitar preguntarte, vos hablabas de terroristas o combatientes europeos que vuelven a Europa desde el escenario de Oriente. Ahí no se los podía seguir de alguna manera, no se sabía que volvieron, no se hace una trazabilidad, no era una forma no es una forma esa de prevenir. Es muy buena tu acotación. De hecho, las agencias de seguridad europeas, por decirlo en términos primarios, si vos querés, y poco académicos, los tienen fichados, claro. Pero les resulta muy difícil hacer un seguimiento, porque más allá de que existen gran cantidad de números de yihadistas, tanto en Inglaterra como en Alemania, en Bélgica y en Francia, chequeados y monitoreados, hay una constante radicalización. Fíjate que estos jóvenes de ayer no estaban chequeados, no fue como los ataques a Londres, que se sabía que tenían algún acercamiento con agrupaciones islamistas. En este caso fue una sorpresa, no estaban en el radar de las agencias de seguridad. Sí. Lo que creo que se puede, si bien es cierto que es un problema nuevo, al perder financiación, también tenemos que decirlo eso, ISIS, con la pérdida del terreno geográficamente, ha perdido mucho del petróleo que podía manejar y vender a precio vil, si vos querés, en el tiempo que dominó el califato instaurado en 2015. Pero al perder esta financiación, te decía, bueno, sus operativos en Europa están buscando los atentados de bajo costo, y esto
del rentacar, esto de los alquileres de vehículos, al cabo es de bajo costo. Es de costo cero, sí. Y una logística muy menor, ¿no? Ahora es de bajo costo, pero de un efecto multiplicador infinitamente mayor a lo que pasa en el Teatro de Oriente para nosotros. Sí, claro, no, igualmente no hay que no hay que menoscabar el efecto devastador. Fíjate que esta camioneta que entró ayer en la Rambla en Barcelona ha hecho un daño profundo, ¿no? Claro, que es el primer daño, ¿no? La cantidad de muertos y la cantidad de heridos, pero el segundo es cómo de alguna manera insufla el terror en el resto de la sociedad occidental. De hecho, nos está pasando, bueno, se acaba de confirmar una argentina muerta. Entonces, sí, ¿no? ¿Qué nos pasa? Claro, lo sentimos entonces muy cercano, ¿no? Bueno, este es el efecto buscado por el terrorismo, precisamente. Pero en este caso, sí, hay cuestiones mucho más afines. Tal vez desde aquí, del otro lado del Atlántico, veíamos como más lejanos los golpes en Bruselas o claro, en Suecia, pero Barcelona por no. caso. Pero acá tenemos hay una cuestión lingüística, idiomática, si vos querés, latina, hispana, mucho más cercana, ¿no? En cuanto a eso, y víctimas argentinas. Y no hay que revolver mucho para tener un conocido que dentro de los 2 meses anteriores estuvo ahí, digamos. Seguro, es un sitio máximo en esta época del año, claro sí. Que sí. Pero debemos dejar un mensaje, Nico, que sí se puede combatir el terrorismo. Es cierto que esta estrategia que han marcado ellos es compleja y complicada, pero aquí ha habido una suerte de negligencia en cuanto a la seguridad en Barcelona. La agencia estadounidense de inteligencia había enviado señales de alerta 2 meses atrás a las autoridades de España, claro, y de Barcelona, en Cataluña, y había reiterado el aviso de un potencial y probable atentado 3 semanas atrás. Evidentemente fallaron, porque eso lo resolvías con colocar unos pilones de cemento en la Rambla y era muy sencillo, pero han fallado algunas cuestiones en ese sentido. Como sea, yo creo que sí se puede combatir, a lo que vos me preguntabas antes, sí se puede combatir, para hacerlo en corto y simple, y que la audiencia lo incorpore. Se puede combatir en la medida que no lo naturalicemos. Bueno, entonces, claro. Claro, hay un discurso en la élite política europea en los últimos años que ha tendido a naturalizar el terrorismo, y el terrorismo realmente no debe ser naturalizado. No es cierto, por ejemplo, lo que sostuvo después de Manchester el alcalde de Londres, Sadiq Khan, cuando dijo que las grandes urbes deben acostumbrarse a vivir con el flagelo del terrorismo. Bueno, eso es lo que ha hecho Argentina con la inseguridad, por ejemplo. Conocemos el fenómeno. Claro. Y con la pobreza, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y esto está mal, porque en el caso del terrorismo, el terrorismo deja muertos en grandes cantidades, y en las ciudades muere mucha más gente cuando se da este accionar, que por decirte también, ejemplificándolo, que por las picaduras de mosquitos o por las caídas de rayos. Seguro. La estrategia y el discurso europeo debe ser cambiado, porque el terrorismo es ejecutado por personas, por seres humanos que buscan un fin y aplican una estrategia y una táctica para conseguir ese fin, que es matar indiscriminadamente la mayor cantidad de civiles posible. Seguro. Hay como 2 aspectos de la prevención, ¿no? Uno es la inteligencia, atender a los reportes de inteligencia, que evita el atentado concreto de aquí y ahora, ¿no? Pero ¿qué respecto de las causas más profundas que uno podría pensar nos van a prevenir mejor? Van a llevar más tiempo, pero van a prevenir mejor. Ayúdame vos decías, los que producen el atentado. Bueno, ¿quiénes son? ¿Son los famosos lobos, cómo le dicen? ¿Solitarios? ¿Solitarios? ¿O son células? ¿Son hijos de la propia sociedad en las que viven? ¿Quién los produjo? Mira, se ha visto mucho de una segunda, me gusta denominarla, y en mi libro sobre la yihad global de 2009 conceptualicé eso como una segunda generación propia de yihadistas, de cosecha propia, que son los hijos de inmigrantes que en Europa se han radicalizado y han sido el blanco de los discursos muy radicales de las mezquitas en los últimos 10 años. Claro.
como sea, hay una inclinación a hablar de lobo solitario. Yo desmitificaría esto. Ajá. Y tenemos que educar a la opinión pública en ese sentido. Creo que ya con muy raras excepciones, la definición del lobo solitario no aplica en los últimos ataques, porque tienen todos una logística, tienen todos una organización, inclusive están de alguna manera hasta apoyados por algunos elementos de la comunidad que los oculta de la policía o que los ayuda en el alquiler de vehículos, o en todo lo que hace la logística, como te decía. Por tanto, el lobo solitario es muy ya hablar de lobo solitario no. Lo que hace el lobo solitario, George, lo que hace el lobo solitario es que no tiene comunicación con aquel, qué sé yo, comando central de ISIS y obra por sí mismo. Claro, podemos definirlo desde ese lugar, que actúa per se y que no, pero hoy día todos están de alguna manera para llegar al acto terrorista y desenrajar el hecho. Hoy todos están de algún modo a través de las herramientas sociales conectados con un manipulador o a través de las redes son instruidos, y en más de un caso, fíjate, la confección de bombas y demás se maneja con alguien que los manipula, con su coordinador. Por lo tanto, no sé ¿cómo te puedo explicar los detalles de lo que ocurrió hoy en Alemania con este señor que salió a la calle a apuñalar personas y acabó con la vida de uno? A mí me preocupa otra cosa vinculado con esto, y me parece que aplica para los dos casos, tanto para el lobo solitario como para la eventualidad de una célula, ¿no? Más organizada y hasta orgánica, si querés. Bueno, orgánica. Todo lo orgánica que puede ser una célula, ¿no? Que precisamente no es tan orgánica porque no conoce a otras, etcétera. Pero digo, lo que sí parece estar claro es que no son sujetos que nacieron en el exterior y viajan a estos países a perpetrar el atentado, ¿no? La mano de obra la obtiene el terrorista de hijos de la propia sociedad. Vos hablás de segundas generaciones, de hijos de las propias sociedades heridas. En su mayoría. Bueno, ¿qué es lo que pasa para que en algún punto la sociedad pueda parir eso, ¿no? Un descontento tal que haga mella el discurso de un manipulador, como vos decías. Sí, eso hay que dividirlo en dos aspectos. Es correcto lo que señalas. Generalmente cuando vemos, en su gran mayoría, en los atentados que han ocurrido, la gran mayoría eran jóvenes, nacidos en suelo europeo, inclusive con pasaportes de la comunidad. Claro. Hay un tema allí, hay un tema de una fractura social. Eso. Pero sí, eso existe y es subyacente. Pero yo no quiero perder tampoco de vista el hecho de esa cerrazón de las comunidades musulmanas que tiene que ver con la poca acción proclive a la inserción y más bien a guetizarse, en el sentido y eso facilita la radicalización, ¿no? Más como una tendencia inmanente de la propia comunidad musulmana que una imposición de la comunidad que la recibe. Y en la gran mayoría de los casos diría que sí. Mira. No podemos generalizarlo como en todo plano, ¿no? No se puede generalizar. No, seguro, pero existe una inclinación a que eso suceda, y bueno, después, pero no estamos tratando con sujetos faltos de cariño, víctimas de estupefacientes, o que no tienen empleo, o que no tienen estudios. Estamos tratando con máquinas de matar, que son personas jóvenes o adultos, o de la edad que hemos visto que portan y llevan a aquellos que han cometido este tipo de hechos, están muy claros en sus objetivos. No estamos tratando, como te decía, esto de falta de cariño, te lo menciono porque la semana pasada, esta es la estrategia que Occidente debe cambiar. Aplicar políticas que realmente lleven una estrategia diferente. La semana pasada, por caso, en Suecia, una ONG manejaba un eslogan publicitario, decía, abrace a un yihadista. No. Abrace a un yihadista para que deje de matar. Sí, los suecos tienen una forma muy peculiar de abordar la situación y no les está yendo bien. De hecho, abrace a un musulmán, pero no abrace a un yihadista. Abrace a un musulmán para que no se haga yihadista. Es lo que hablé con un colega de un diario libanés el viernes pasado. Del yihadista salió corriendo. Sí, yo he estudiado, he tenido compañeros de colegio primario
musulmanes, no, pero no un yihadista, porque no se trata de cariño. Al yihadista no lo cambiás con más o menos cariño. Tiene una ideología que es absolutamente totalitaria, que está fuera de cualquier posibilidad de diálogo posible. Y que está programado para matarte por infiel. Exactamente, porque tiene un pensamiento maximalista que va más allá de esa cuestión, de la que pueda ser confrontar, dialogar o debatir. En consecuencia, bueno, ahí te quiero mostrar el error de las políticas de los últimos años europeas en cuanto a cómo abordar este flagelo. Este flagelo es universal, es como el ébola, claro. Debe ser tratado de manera global, ¿no? Un abrazo tardío es interesante. Yo no te quiero quitar tiempo, desviar, pero me parece muy interesante este tema, porque es cierto que un abrazo tardío es inconducente. El abrazo tardío es al yihadista, ya es yihadista. Claro. Respecto de él habrá que aplicar otras políticas, porque uno no puede convivir con el que no quiere convivir con uno, ¿no? Y quiere suprimirlo. Exactamente. Ahora, antes de ser yihadista, sí creo que habría que revisar algunas cosas. Sería el abrazo previo, con antelación, ¿no? Sí, eso tendría que ver con la educación, con los afectos familiares. Y con la convivencia, hay un tema ahí con lo multicultural. Tal vez haya que arreglar alguna cosa ahí también. Bueno, eso te iba a señalar cuando ibas por ese lado con tu análisis, que también debemos entender de este lado del Atlántico, y particularmente en el viejo continente, que estamos en guerra y que no hay que ser tremendistas ni que, por decirlo, seamos militaristas o nos inclinemos por la acción militar. No, yo no creo que las acciones militares en Medio Oriente hayan dejado nada más que una espiral de violencia sin principio ni final y sin resolver las cosas de fondo. Realmente no han servido, pero no podemos perder el norte, que dos personas tan disímiles como distintas han dicho esto en su tiempo. Uno ha sido Hollande muy recientemente y otro ha sido George Bush hijo, luego de las Torres. En consecuencia, estamos en guerra. La sociedad debe saberlo y debe arbitrar los medios para eso. Pero, a ver, por ponerte el ejemplo de la Esparta y la vieja Atenas, los espartanos decían, bueno, nosotros vamos a sobrevivir, ustedes después hagan las leyes, hagan la política y hagan la filosofía, pero primero vamos a sobrevivir. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo contraponemos esto para evitar pérdida de vidas humanas, que cada ataque infortunadamente deja, ¿no? Y después acompañar con políticas serias, como te decía, estrategias diferentes, porque las que se han aplicado nos han llevado a este lugar, de modo tal que hay que cambiar, y sin que por eso sea ni militarista, ni se recorten libertades, ni se generen fobias, porque no se trata de eso. De lo que se trata es de... Lo que pasa es que la fobia aceleraría la espiral, ¿no es cierto? Bueno, que la exacerba, claro. Sí. Y ahí estamos en un problemón. Estamos en un problema que ha presentado esta energía maximalista, esta ideología de muerte, de destrucción, hace años, te diría, después de septiembre 11 con las Torres. Ahora, bueno, vamos a corregirlo. Ya hemos visto demasiado de lo mismo, y una clase de política europea cuyo liderazgo, bueno, se ha equivocado, ha cometido errores, ha aplicado políticas demasiado laxas, muy buenistas en algún caso, y esto no nos convierte en lo que vulgar y poco académicamente se define en algunos sectores de esa izquierda anacrónica, ¿no? Bueno, es un razonamiento fascista, ¿no? De ninguna manera. De lo que se trata es de un razonamiento democrático para colaborar, aplicar en los ámbitos donde nos movemos, vos con tus oyentes, con los alumnos, en el ámbito de la prensa, una suerte de educación a la opinión pública, a los alumnos y a quien tengamos enfrente, para decirles, tenemos esta situación, se debe abordar, y evidentemente las formas en que la hemos llevado adelante por los últimos años no nos ha dado resultados. En consecuencia debemos cambiar, y es tiempo de cambiar, porque si no las opciones es dejar nuestro destino a manos de los islamistas, y evidentemente eso sería una sentencia de muerte para nuestra democracia, para nuestra cultura judío-cristiana, para nuestra forma de vida. A mí me preocupa sobremanera esta forma de infiltración, ¿no? Lo que vos contabas, la segunda generación, es porque eso vuelve, a ver, si lo ponemos en las antiguas categorías, que yo sé que están rotas precisamente porque el terrorista no tiene forma, ¿no? Pero lo saca del lugar de la contienda bélica tradicional, de la guerra,
de la guerra exterior y lo pone más en el lugar de la guerra, o lo hace revestir las características de la guerra civil, porque vos no sabés quién al lado tuyo va a explotar. Sí, en esta ideología se potencia mucho más porque están también motivados por un aspecto religioso. Ahí va, entonces me preocupa esa infiltración, que ciudadanos de nuestras propias sociedades sirvan de vehículo y ejecuten el terror externo. Eso me preocupa. Bueno, esto es lo que se debe corregir, lo que hablábamos anteriormente, Nico, cuando hablábamos de que sí se puede combatir el terrorismo. ¿Y cómo? Bueno, habrá que fiscalizar los discursos en las asociaciones de caridad, en las mezquitas, con los imanes radicales, habrá que controlar las herramientas de Internet, y no por eso uno se va a convertir el país o el gobierno que lo haga en invasivo sobre las libertades, sino habrá que monitorear todo eso, porque seguro, en definitiva lo que buscamos es vivir dentro de un marco democrático, controlar un fenómeno muy complejo y muy complicado dentro también de un marco democrático, sin vulnerar ningún derecho, pero estamos en una confrontación despareja, porque como bien señalas vos, el elemento terrorista está enfrente, no tiene bandera, uniforme, y además hay toda una cuestión filosófica que si querés otro día la charlamos con mucho gusto, que tiene que ver con muchos aspectos de los preceptos del Islam. Bueno, seguro. Que favorece ciertas coberturas. Vos sabés que hoy lo charlaba y pensaba en eso, digo, porque, a ver, la interpretación común, un poco buenista y en aras de este multiculturalismo que uno podría decir sanaría a las sociedades de excluidos, que no encontrarían excusas, qué sé yo, ¿no? Esto de decir, una cosa es el Islam o los musulmanes y otras los terroristas. Lo que pasa es que el Islam tiene en su propia doctrina elementos que están a un minuto de ser terrorismo. Sí, puede presentar la posibilidad de que un sujeto se radicalice de un minuto para otro. Claro, fácilmente la puede presentar. Pero hay que explicar por qué es esto. Porque existe un albedrío de interpretación en la cual el islamista, el yihadista, lleva adelante una interpretación y comprensión del Corán en la forma en que hemos conocido y que desemboca en todos estos desastres que ocasionan con sus interpretaciones. Ninguna religión dice que alguien debe decapitar a otro, ¿no? Claro. Y ha sido moneda corriente de verlos en YouTube o en las herramientas tecnológicas o en Facebook o en cualquier red por los últimos años del accionar del Daesh o del ISIS. Ahora, expansivas son todas las religiones. Si vemos la católica romana, es católica precisamente, significa eso, ¿no? La vocación de llegar al mundo completo, y la misión es esa, alcanzar y salvar a todos, pero al menos en la interpretación actual de un modo muy distinto. Sí, habría que desandar un poco el camino filosófico y teológico, pero es un tema más. Un día le dedicamos el rato a eso. Con gusto, con gusto. George, te agradezco mucho por la charla. Al contrario, un placer, a la orden siempre. Dale, un abrazo grande. Gracias, otro por allí. Era George Chaya, que es analista político internacional, es especialista en Oriente Medio y es periodista de Infobae. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM.